La definición de lo que entendemos, frecuentemente, por cualitativo podría contrastar con la idea concebida del método científico, ya que éste sugiere algo objetivo, empírico y contrastable a partir de datos cuantitativos. Por el contrario, lo cualitativo sugiere subjetivismo, interpretación o dificultad de contrastación. En consecuencia, da la impresión que la investigación cualitativa se aleja de la imagen tradicional de la investigación. Pero, como veremos en la presente unidad, es solo una impresión, pues las técnicas cualitativas son científicas y no están tan alejadas de las investigaciones puramente cuantitativas. La elección del uso apropiado de una técnica de recolección de datos depende de la naturaleza del problema. Sin embargo, este requiere de ser reducido, o bien, simplificado para reconocer su alcance y especificidad. Las preguntas iniciales para seleccionar una técnica de recolección de información son las siguientes. Como sabemos, las técnicas aluden a procedimientos de actuación concreta y particular de recogida de información relacionada con el método de investigación que estamos utilizando. Así, la aproximación a la representación conceptual mediante la perspectiva cualitativa se realiza principalmente a través de dos grandes técnicas: técnicas directas e indirectas. Las técnicas directas se refieren a aquellas en las que el investigador toma contacto con los sujetos o contexto de investigación. Implican el acercamiento al campo de exploración en la labor de identificar un foco, objeto o sujeto de estudio y luego de recoger información para analizar y resolver la problemática planteada. Entre estas encontramos las siguientes. Las técnicas indirectas no suponen el contacto del investigador con el objeto de estudio, sino que se basa en la consulta a documentación que proporcione información relacionada. Dichos archivos pueden clasificarse en documentación oficial correspondiente a documentos internos, estatutos, expedientes y documentación. Son técnicas indirectas las siguientes. Ahora bien, para otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, garantizar la consistencia y credibilidad de la información y de los resultados obtenidos y, por ende, una mayor aproximación para explicar la situación real estudiada, todo investigador, cualitativo o cuantitativo, debe tener en cuenta la validez y la confiabilidad. Cuando realiza un estudio, analiza los resultados y juzga su calidad. La validez es una de las fortalezas de los estudios cualitativos, puesto que están basados en la determinación de si los hallazgos son apropiados desde el punto de vista del investigador, el participante o el lector. La validez es una característica transversal del proceso de investigación cualitativa. Se despliega en acciones como chequear si las transcripciones son correctas y fieles a los testimonios o datos, asegurar que no existe algún cambio en la definición de los códigos, coordinar en reuniones la comunicación entre los otros codificadores para compartir el análisis, verificar los códigos desarrollados por los diferentes investigadores, comparando los resultados que son derivados independientemente. Estrategias de validez son las siguientes. La triangulación. La descripción rica y consistente para transmitir los resultados.
Presentar información discrepante. Permanecer por un largo tiempo en el campo. La colaboración de un par investigador. Utilizar un auditorio externo. La confiabilidad, por su parte, se denomina también dependencia en el enfoque cualitativo. Se relaciona con el grado de acuerdo de los diferentes investigadores tienen acerca de la recolección de datos, sus análisis y resultados. Se materializa cuando el investigador proporciona detalles de la selección teórica y diseño, explica el criterio, muestra la selección de los participantes, describe el procedimiento de elaboración de técnicas de recogida de información. Presentamos a continuación algunos criterios de rigor en el proceso de validación de una investigación y que consideramos pertinentes revisar. La idea es poder conocer la forma en que otros investigadores han ido generando e implementando especificidades y particularidades que promuevan la calidad de nuestras investigaciones cualitativas. En términos generales, hay tres aspectos a considerar: las técnicas de recolección de información, el diálogo con participantes del estudio y la negociación de significados señalados en la investigación. Detengámonos en cada una de ellas. En primer lugar, para asegurar la validez de las técnicas de recogida de información, es necesario someterlas a un proceso de validación, con el fin de asegurar que cumplan su objetivo. Dicha técnica se realiza a través de los siguientes mecanismos: validación de caso único y validación de expertos. Por su parte, el diálogo con participantes del estudio otorga credibilidad al estudio. Esto consiste en el contraste sistemático de la información con los agentes y las audiencias colaboradoras. Por último, a través de la negociación de significados señalados en la investigación, los significados obtenidos pueden someterse a confirmabilidad. Esto significa que un auditorio externo puede ratificar la correspondencia entre los datos y su interpretación. El análisis de datos, como un proceso dinámico y creativo, trata de obtener una comprensión más profunda de lo que se ha estudiado y se continúan refinando las interpretaciones. Desde la perspectiva cualitativa, refiere al proceso mediante el cual se organiza la información recogida para ser interpretada, extrayendo significados y conclusiones. A diferencia del análisis cuantitativo, que corresponde a un proceso lineal, el análisis cualitativo es circular y cíclico. Ya sabemos que el enfoque cualitativo se basa en un razonamiento lógico denominado inducción analítica que pretende generar clasificaciones, categorías o tipos. La clasificación surge de un pequeño número de casos estudiados. Para estructurar los datos, el investigador crea su propio sistema de análisis para procurar atender a su problemática. Por tanto, no existe un monismo metodológico al respecto. En general, el proceso de análisis debe comprender Verdaderamente no existe una taxonomía universalmente aceptada sobre los tipos de análisis en investigación cualitativa, pero al menos podemos señalar los más conocidos y usados: análisis de contenido, análisis de discurso, triangulación de datos y análisis descriptivo relacional. El análisis de contenido se define como una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.
El análisis de discurso se orienta a estudiar y abordar espacios de problematización en torno al lenguaje, considerando que el discurso es una práctica social situada. La triangulación de datos corresponde a un método general para establecer algunas relaciones mutuas entre distintos tipos de pruebas, de manera que puedan compararse y contrastarse. El análisis descriptivo relacional dista del análisis descriptivo en que el primero establece relaciones entre las categorías extraídas de los datos, con el fin de generar teoría. Es propio del diseño de teoría fundamentada y se basa en el paradigma de la codificación. El reporte cualitativo corresponde a una descripción en la que se presentan los resultados de la investigación. El escrito definitivo es el informe final del trabajo, y por lo tanto, debe elaborarse en último término, precedido de una maduración suficiente del tema y de una información y redacción definitivas. El texto posee una estructura que contiene, generalmente, una introducción que contempla un breve contexto del área temática de la investigación, el objetivo y la metodología. En el cuerpo del trabajo se desarrolla la presentación de la problemática, el marco teórico y metodológico. Luego se incluyen los datos y sus análisis. Finalizamos con las conclusiones o consideraciones finales. Existen estudios cualitativos que no cierran los reportes con conclusiones, ya que éstas resultan provisionales. La redacción del texto debe regirse por las consideraciones de claridad, precisión y rigor científico. En los reportes también debe incluirse citas literales de los sujetos de investigación para enriquecer el análisis, aunque en ocasiones puede contener expresiones vulgares. Estos fragmentos deben ser suficientemente identificados, ya sea a través de uso de comillas. Los sistemas de referencia o discurso referido constituyen un aspecto normado en las formas de publicación. Es así como existen las normas APA y otras para referir intertextualidades. Para ello, existen manuales disponibles en Internet para guiar la escritura. En cuanto al estilo del escrito, suele ser directo y sencillo, esto quiere decir que debe ser claro y sin ornamentación innecesaria, puesto que se podría volver más retórico que descriptivo. De todos modos, el estilo dependerá de los destinatarios del texto, ajustándose a sus intereses y características. En esta unidad hemos revisado las principales técnicas usadas en la investigación cualitativa para la recolección de datos, las que comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Como siempre, quedan cordialmente invitados a realizar las actividades dispuestas en el campus virtual. Nos leemos en él.